¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente aquí en su programa semanal Mundo Laboral MX, un espacio para la reflexión y análisis de los aspectos laborales y, dentro de este mismo aspecto, aspectos tangenciales que llegan a tocar el mundo laboral, como será el tema que vamos a hablar el día de hoy. Agradezco principalmente a IMEFI TV la oportunidad de que nos permita reunirnos semana a semana para tocar este y otros temas. Y en ese sentido, pues déjenme decirles que obviamente estamos viviendo tiempos de efervescencia política muy significativos. Prácticamente nos encontramos ya en el cierre de administración, considerando esta el previo antes de las elecciones. Prácticamente estamos a 30 días de que ya estemos ejerciendo nuestro sufragio y en ese sentido, pues obviamente se están dando algunas situaciones que junto con otros aspectos políticos y de cumplimiento legislativo se están presentando y acarrean necesariamente aspectos que de alguna manera habían estado en el tintero y que se han precipitado en su desarrollo en estos días. ¿De qué estamos hablando prácticamente? Bueno, como ustedes sabrán, el pasado Día del Niño, por la tarde, el 30 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación este tema que nos está dando mucho de qué hablar, como es la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, una nueva forma que pretende esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador de llevar a buen puerto un sistema pensionario que nos pone con muchas dudas y desafortunadamente, necesariamente nos llega a la parte de afinidad o controversia en atención a nuestros principios. Sin embargo, en este programa tratamos de ser lo más objetivo posibles y vamos a tratar de desvestir de cualquier aspecto principalmente partidista o eventualmente de alguna tendencia para enfocarnos directamente en lo que señala la publicación del Diario Oficial de la Federación. Aquí es importante considerar que esta publicación se da en el contexto del cierre del segundo periodo ordinario de la actual legislatura, en donde se podrá hablar mucho de la gran discrepancia y la falta de acuerdos oportunos que se dio. Desafortunadamente, esta conformación del Congreso de la Unión no permitió avances significativos con otros procesos como pudo haber sido la jornada digna de 40 horas que ya hemos tratado en su programa, algunos aspectos de la situación de licencia de paternidad que tampoco pudo llegar a buen puerto, pero sí esta parte donde casualmente se puso en acción toda la maquinaria partidista para lograr avanzar con esta creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Se ha comentado que se está robando el dinero de los mexicanos, que si tenemos un sistema clientelar en el cual se va a lograr hablar de una mejor justicia para todas aquellas personas que han visto disminuidos o eventualmente no van a llegar a una pensión digna. Déjenme decirles que obviamente este programa pretende ser exclusivamente ilustrativo de lo que tenemos publicado en la ley, más allá de los aspectos de macroeconomía que obviamente tendrán un impacto significativo en las finanzas públicas, principalmente para el próximo año, como lo vamos a poder ver. Bueno, para poder hablar un poquito de este tema, preparé una pequeña presentación con la cual vamos a ver puntos significativos y tratándolos de desvestir de toda parte de política que pudiera afectar para enfocarnos exclusivamente en el análisis normativo literal. Entonces, si me permiten ahí para poder ver esta pequeña presentación, como pueden ver es la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar y en ese sentido lo primero que vamos a analizar es que es a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que el pasado 30 de abril de 2024 se publica en el Diario Oficial de la Federación en su sesión vespertina el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones con la cual va a darse lugar a la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y en ese sentido trataremos de abarcar lo que serían los dos grandes sistemas pensionarios que derivan en primer lugar de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y el otro de la ley del ISSSTE. Entonces, tratando de hacer un análisis muy ejecutivo, pues analizaremos en primer lugar cómo se estructuró este decreto. Y en primer lugar, déjenme decirles que se conforma de solamente 7 artículos y cuenta con 11 artículos transitorios. Dentro de las leyes que se impactan derivado de este decreto, vamos a ver en primer lugar la ley del Seguro Social, en segundo la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, la ley del Infonavit,
En tercero, la ley del ISSSTE, que es la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En un cuarto lugar, vamos a ver la ley de los sistemas de ahorro para el retiro. En quinto, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Sexto, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Y finalmente, veremos el decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado correspondiente a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y su propia ley orgánica, que también resultaron afectadas a partir del 29 de mayo de 2023. Y finalmente, veremos que este documento, esta ficha técnica, refiere precisamente a la versión vespertina del 30 de abril de 2024 y la vigencia de este instrumento que surte efectos plenos a partir del 1 de mayo del año 2024, aunque va a tener ahí, con relación al artículo 39 de la ley Infonavit, su inicio de vigencia hasta el 2 de enero de 2025. Entonces, esta pequeña ficha técnica nos habla que se está cimbrando significativamente el sistema de pensiones desarrollado principalmente durante las pasadas administraciones panistas. En este caso, tenemos la ley de los sistemas de ahorro para el retiro con las modificaciones correspondientes. Entonces, analicemos qué es lo que nos está dando la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo hablo en ese sentido porque este documento pues obviamente tuvo una discusión mayoritaria por parte de la bancada de Morena y con la oposición significativa, en este caso de los propios partidos del bloque llamado de oposición y de legisladores independientes. Ahora, para poder analizar esto, déjenme decirles que lo he dividido por los 7 artículos que corresponden al decreto y de ellos he escogido algunos textos significativos que nos van a poder dar orden para entender más la figura que se está manejando con esta creación del Fondo de Pensiones del Bienestar. El artículo primero habla de una modificación significativa por lo que hace el artículo 302 de la Ley del Seguro Social. Y en ese sentido, podemos ver que en una primera instancia nos refiere que las administradoras de fondos para el retiro, las instituciones que realizan funciones similares de naturaleza pública, y es donde nos deja un poco abierto esta parte, sí corresponderá eventualmente a lo que sería o debería ser eventualmente los sistemas de las Fuerzas Armadas, los de Petróleos Mexicanos, etcétera. Y las administradoras prestadoras de servicio deben transferir los recursos de las subcuentas señaladas en el párrafo anterior al momento en que los trabajadores cumplen 70 años sin necesidad de resolución judicial. Eso significa, en principio, que para poder disponer de los bienes se requería iniciar un procedimiento contencioso contra el Seguro Social para recuperar esos recursos. Aquí, y esto por lo que hace a la persona trabajador que se va en este caso para su pensión. En este caso es un acto eminentemente administrativo donde sin mediar aspectos más que relativos a la edad de las personas que terminan una vida laboral y se van a dedicar a recibir esto, los recursos, no todos, seguramente será de la subcuenta de vivienda en este caso, corresponderán en principio, de cesantía en edad avanzada a vejez, corresponderán en principio a que pasen al fondo que se creará para tales efectos. ¿Cuándo? Lo vamos a ver en unos momentos. Pero aquí el acto administrativo pasará de mi Afore directamente al fondo al momento de que cumpla 70 años sin que medie resolución judicial de ningún tipo. Es decir, es un acto eminentemente administrativo. En este sentido, continúa el artículo señalando que el Fondo de Pensiones para el Bienestar debiendo notificar de cada traspaso al instituto el mismo día en que se realice. Y estos serán obviamente los medios de tecnologías de la información y comunicación que se cuentan entre las instituciones correspondientes. El instituto notificará al fiduciario del fondo, estamos hablando de fideicomiso, la subcuenta a la que deberán aplicarse dichos recursos en términos de las reglas de operación del mismo y demás disposiciones aplicables que todavía no las tenemos. Lo anterior no será aplicable a los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el instituto. Es decir, si yo todavía tengo 70 años y sigo prestando mis servicios a cualquier patrón, entonces mi cuenta, mis recursos serán intocables en una primera instancia. Continúa señalando esta reforma al artículo 302 de la Ley del Seguro Social
que el instituto se coordinará con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, a efecto de emitir, dentro del año previo a que el trabajador cumpla 70 años, el aviso correspondiente de lo que va a pasar con tus recursos si no tomas una determinación de utilizarlos. Entonces, tenemos una primera instancia. Se van a tomar a partir de los 70 años los recursos de las subcuentas correspondientes, pero vas a tener un aviso un año antes, es decir, cuando cumplas 69 años, de lo que va a pasar en caso de que no utilices esos recursos. Entonces, ahí tenemos una situación que de alguna manera nos da seguridad y certeza jurídica y que deberá precisarse en las reglas de operación correspondientes. Ahora, el siguiente artículo, el segundo, se refiere básicamente a la ley del Infonavit, donde los artículos que toca son los artículos 37, 39 y 43, de los que hemos tomado algunos. El 39 nos dice que las subcuentas de vivienda recibirán intereses en función del remanente de operación del propio Infonavit. Bueno, nos queda claro que entonces es dinero que está creciendo de alguna manera. Nos dice, al cierre de cada ejercicio, al cierre anual, la Administración presentará para aprobación del Consejo de Administración la determinación de los ingresos y egresos. Sí, administrar el dinero, nos está diciendo el propio decreto, cuesta. Y esto cuesta en la medida en que se dan gastos de operación. Y obviamente será un fideicomiso en el cual tendrá gastos inherentes al ejercicio del mismo, como aquellas personas que en su momento participan del mismo. Y también va a tener ingresos. También se hará el cálculo de las reservas para que eventualmente el propio fideicomiso pueda dar cumplimiento a las obligaciones que derivan de su función pública. Los recursos que deban destinarse para preservar el patrimonio, con lo cual se le busca dar solidez al propio fondo, y el remanente de operación resultante de restar a los ingresos los demás conceptos señalados. Como podemos ver, necesariamente va a haber una administración y manejo de recursos que implica gastos. Estos eventualmente se tendrán que reducir. Y en consecuencia, la importancia de contar con elementos de inversión que sean lo suficientemente fuertes y robustos que permitan asegurar las pretensiones que se buscan dentro del propio fondo que corresponde al bienestar. Entonces, esto será la primera parte del artículo 39. Antes de irnos a nuestro receso, hablaremos de lo que corresponde, aquí pasó algo, se fue algo, disculpen. Vamos a ver este punto nada más, que sería el artículo tercero, el cual se refiere básicamente a la ley del ISSSTE. Como pudimos ver hace unos momentos, estábamos hablando de la ley del Infonavit, ya vimos la del Seguro Social, Infonavit, y ahora vamos con la ley del ISSSTE. En la ley del ISSSTE fueron tocados, en este caso, los artículos 192, el 251 y el transitorio 48º de este instrumento, que es la ley del ISSSTE. Y nos habla el artículo 192 que los recursos de la subcuenta del Fondo de la Vivienda son propiedad imprescriptible de los trabajadores. Ese sería el primer punto que debemos considerar exclusivamente. En caso de que dichos recursos no hubiesen sido aplicados por otorgar créditos a favor de los trabajadores, es decir, que los trabajadores no hubiesen tomado un crédito a través de los esquemas que maneja en este caso el propio instituto, serán transferidos al pensioniste o bien las administradores o aseguradoras para la contratación de la pensión correspondiente a su entrega o su entrega en una sola exhibición, según proceda en los términos de lo dispuesto por la ley. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Que las personas valoran si entran dentro de un esquema de crédito, pues entonces la subcuenta de vivienda se aplicará para pagar el crédito que se fue otorgado. En caso de que no, bueno, yo tengo la posibilidad de que se me otorgue en una sola exhibición para poder disfrutar del mismo. Y esa sería la primera parte, que son imprescriptibles. Ahora, fíjense lo que pasa cuando, en el caso de los trabajadores burocráticos, cumplen 75 años. Nos dice que en este caso, que sin que o en su caso sus beneficiarios hubieran ejercido su derecho a recibir los recursos descritos en ese artículo, el fondo de la vivienda será transferido al fondo de pensiones. Es decir, a los 75 años, si no lo ejercí o si no lo recuperé, se va directamente a la bolsa común.
Entonces, como podemos ver, hay algunos puntos que están causando comezón, prurito, para ver los alcances reales, todo esto exclusivamente por lo que hace al instrumento. Entonces, no se vayan, vamos a ir analizando este decreto del pasado 30 de abril dentro de 2 minutos. Estamos con ustedes en un momento más. Gracias. ¿Valdrá la pena comprar la póliza de capacitación? ¿Cómo será la experiencia de la póliza de capacitación? Parece que es una muy buena inversión, ya que me ayuda a mantenerme actualizada. Me gusta que se adapta a mis tiempos libres, que el contenido se encuentra disponible durante todo el tiempo en el que la adquiero. Tengo 3 años con ella y me ayuda mucho a mi desarrollo laboral. Yo suelo ocuparla los fines de semana, que es cuando tengo más tiempo disponible, pero me gusta que también entre semana puedo revisar algunos temas. Definitivamente sí, se me hace una muy buena inversión y una muy buena herramienta. ¿Qué tal, mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar al próximo curso taller de terminación de la PTU a través de los FDIs. ¿Ustedes creen que sea posible tomar la información de los FDIs emitidos no solo en el año anterior, sino en los años anteriores para la correcta determinación de la PTU? No se lo pierdan. Aquí nos vemos. Deep inside. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sin duda ustedes ya tendrán la referencia clara de que además de que no existen reformas a lo fiscal, hay infinidad de criterios por parte de la Corte que desalientan mucho en la práctica, que se alejan de la letra de la ley y que sin duda no favorecen al contribuyente, y es todo lo que vamos a ver en nuestra plática de jurisprudencias pro fisco y lo más importante, y su inaplicación práctica. Si ustedes se quieren enterar de todos estos temas relacionados con la compensación civil improcedente para el IVA, todo lo que implica los créditos incobrables, y pues por qué no un poco retocar lo que es la fecha cierta y otros temas más, con gusto lo vamos a ver aquí en IMEFI, en nuestra plática de los criterios pro fisco y su inaplicación práctica. Aquí nos vemos. Muchas gracias por continuar con nosotros, donde estamos el día de hoy haciendo una desmenuzada del decreto publicado el 30 de abril del presidente con relación a la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar. Hace un momento estábamos haciendo el análisis de lo que es el artículo 3 de 7 artículos que contiene este decreto, y estábamos hablando de la parte de que son derechos imprescriptibles de los trabajadores del Estado, el Fondo de la Vivienda. Este decreto toca obviamente el artículo 192, 251 y el transitorio 48º de la Ley del ISSSTE. En este mismo sentido, el propio artículo 251, ya hablamos del Fondo de Vivienda, también refiere al fondo de lo que sería el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y refiere también que son imprescriptibles en términos de la propia Ley del ISSSTE. Y aquí es donde viene la parte importante. Al momento en que los trabajadores cumplan 75 años, sin necesidad de resolución judicial, esos fondos, si no se ocuparon, serán directamente para el Fondo de Pensiones del Bienestar. Cabe señalar que si todavía a esa edad hay servidores públicos que estén en funciones, bueno, pues entonces no tendrán que esos recursos pasar directamente porque nos encontramos en una situación de activo. Pasamos al artículo 4, en donde ya entramos dentro de lo que sería la parte administrativa. Hablamos en principio de la Ley de Seguro Social, del Infonavit, la Ley del ISSSTE, como derechos sustantivos de los trabajadores, tanto del apartado A como del apartado B. De la parte administrativa, la Ley de los Sistemas para el Ahorro tuvo modificaciones por lo que hace los artículos 18 y 81 bis de esta ley, y nos habla en su artículo 18, fracción tercera, la individualización de cuotas por lo que corresponde al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Estas administradoras que trabajan dentro del esquema del Seguro Social estarán obligadas a mandarlo a este fondo. En la fracción siguiente, la que sería
la parte de los trabajadores burocráticos, también se habla que esta transferencia corresponderá, en este caso, al Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado. Entonces, ya tenemos ahí el cierre de pinza por lo que hace a la Ley de Sistema de Ahorros para el Retiro, que como sabemos, en principio estamos hablando de dos esquemas, trabajadores del apartado A y trabajadores del apartado B. Ahora, con relación al artículo 5, también vemos aquí una parte administrativa, de manera expresa lo que sería al artículo 19 cuater de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo cual es obvio. ¿Cómo podría el gobierno disponer de recursos que le estarían llegando si no es con una ley específica, en este caso, que lo faculte para poder disponer de esos recursos que en principio vienen de privados para que entre a una bolsa pública? Pero aquí es donde me llama la atención, y está subrayado, esta parte porque este fideicomiso público no será considerado como entidad paraestatal. Este tendrá su propio nombre, que es el Fondo de Pensiones para el Bienestar, y el mecanismo mediante el cual la parte administrativa, por lo que hace el ejercicio de recursos hacendarios, corresponderá directamente por conducto de la Tesorería de la Federación, y la naturaleza que tendría entonces ese traspaso de los fondos correspondientes a las subcuentas, tanto del apartado A como del apartado B, IMSS-ISSSTE, será bajo la figura de aprovechamientos y tendrá el carácter de ingresos excedentes, por lo que en este sentido pues llaman poderosamente la situación de que vamos a tener un superávit entonces por lo que hace a las arcas públicas, lo cual suena jurídicamente posible, aunque desde mi punto de vista no es tan pulcro como pudo haber sido de otra manera. Por eso es que creo que estamos hablando de el significativo rechazo que tuvo la oposición en este sentido y que obviamente da pie a una especulación con relación al manejo efectivo de los fondos. Bueno, en pantalla podemos ver la siguiente diapositiva que refiere al artículo 6, donde vamos a hablar de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Y en este caso hablaremos de la participación del Instituto para devolver al pueblo robado de los bienes y activos que en este caso corresponderá al manejo de estas cuentas. Porque en su artículo 78 refiere en la fracción 13 que el Instituto tendrá la facultad para concentrar en su caso, en los términos que precisa la normatividad aplicable, recursos a la Tesorería de la Federación para destinarlos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. No cabe señalar más de que, insisto, normativamente es posible, está bien. Sin embargo, los antecedentes que tenemos de la efectividad y eficacia que ha tenido el Instituto para devolver al pueblo robado resulta por lo menos cuestionable en algunos aspectos, específicamente por lo que fueron algunas subastas de bienes. Ahora, el artículo 7, en este caso, nos habla del artículo 10, nos habla de los recursos remanentes que resulten a la conclusión del proceso de liquidación de financiera rural, tendrán también el carácter descendentes y serán destinados por parte de la Secretaría al Fondo de Pensiones. Es decir, estamos acabando con un fideicomiso para darle vida a otro. Entonces, esto es un punto interesante porque nos habla en principio de un desmantelamiento del aparato administrativo, sin embargo los recursos no se pierden ni se crean, simplemente se transforman en este caso. Ahora, vamos a finalmente, ya estamos cerrando la parte del análisis que corresponde al transitorio cuarto. Y aquí hay un punto interesante porque nos dice este transitorio cuarto del decreto del 30 de abril, que es a partir de la constitución del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que el Instituto para devolver al pueblo robado deberá concentrar al final de cada bimestre en la Tesorería de la Federación, bajo la naturaleza de aprovechamientos, el 75% de los remanentes netos que obtenga derivados de la enajenación que lleve a cabo de bienes provenientes de entidades transferentes en materia aduanera y fiscal. Esto por lo que hace a recursos del ejercicio fiscal 2024, los cuales tienen el carácter de ingresos excedentes. Entonces ya de entrada tenemos ahí que se están nutriendo por otra fuente. Y serán destinados por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
un 75%. El 25% será administrado de conformidad con las disposiciones aplicables. Entonces, siento que esta parte sobra dentro de lo que sería técnica jurídica, pero bueno, lo precisa de alguna manera para hacer el cierre económico. Finalmente, ya estaremos hablando del transitorio noveno. Y el transitorio noveno es muy interesante porque nos habla ya de tiempos específicos y nos dice que tanto el IMSS como el Infonavit, las administradoras de fondos para el retiro, las administradoras prestadoras de servicios, el fondo de vivienda de la ley, en este caso el FOBISTE, y las instituciones que realicen funciones similares de naturaleza pública, deberán transferir al Fondo de Pensiones para el Bienestar en un plazo de hasta 60 días naturales contados a partir de su constitución los recursos correspondientes a las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, subcuenta de vivienda conforme a lo establecido en las leyes de seguridad social que correspondan, Infonavit y FOBISTE, o aquellos recursos que formen parte de sus respectivas reservas relacionadas con las subcuentas referidas y que hayan sido constituidas previo a la entrada en vigor de este decreto, según corresponda. 60 días a partir de su creación. Estamos hablando prácticamente de que si es que existe algún recurso que es que el propio Congreso de la Unión en los términos facultados interponga, podremos ver aquí en principio que dentro de estos 60 días podría darse una figura de suspensión, cosa que será muy discutible en un momento dado dentro del contexto de las modificaciones a la ley de amparo. Y entonces ahí tenemos algo que debe cuidarse mucho en este último periodo. Cierra este artículo transitorio noveno señalando que, por lo anterior, una vez que alguno de los institutos transfiera al Fondo de Pensiones para el Bienestar los recursos de la subcuenta bajo su administración, incluyendo la de los trabajadores a que se refiere este decreto, que hubieran llegado a cumplir 70 o 75 años, ya vimos que hay una distinción entre el IMSS y el ISSSTE, lo deberá comunicar al resto de participantes del sistema de ahorro para el retiro, para que en su caso transfieran la otra subcuenta a efecto de consolidar el ahorro de los titulares de las cuentas individuales en el referido fideicomiso. Entonces, con esto cerraríamos en principio y cierro la presentación, no sin antes agradecer que me hayan seguido hasta este momento, pero para hacer unas reflexiones finales, nada más. Dicen que la mula no era arisca, la hicieron. El diseño en principio normativo con relación a esta creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar cumpliría en principio, por lo que hace a la ley, exclusivamente al texto normativo con un buen acercamiento con la finalidad de tener cuentas que estuvieron en un momento dado administradas por particulares pasen a un fondo estatal. Formalmente estaría bien. El problema, como lo comentaba en un principio, es que desafortunadamente, bajo la idea de un estado mínimo, pues no se estima que el propio gobierno esté encargado de hacer administraciones de esos recursos que en principio, como lo vimos que lo señala la ley, son intransferibles. O sea, corresponden directamente a los trabajadores que se regulan bajo la ley del IMSS o la ley del ISSSTE. Son imprescriptibles. Y eventualmente constituyen recursos que el trabajador ha aportado, se le han descontado directamente de su sueldo, y ha habido aportaciones obviamente de las instituciones que lo requieren, para constituir un fondo cuando ya no se pueda elaborar. Entonces, en principio, si me descuentan algo que es mío para constituir un fondo común y que pueda tener inversiones y de esta manera crezca mi patrimonio, resulta por lo pronto cuestionable que estas determinaciones o estas ganancias pasen de estos organismos privados a un gran ente público que en principio no debería hacerlo. Los instrumentos normativos, cuando hablamos de solidaridad para que crezcan precisamente un sistema de pensiones, desde mi punto de vista, no deberían encomendarse directamente al gobierno porque hay mejores instrumentos dentro del espacio privado que pudieran darle seguridad y solvencia a los propios inversores, que en este caso serían aquellas personas que estén usando sus recursos de cuenta o eventualmente de vejez, en edad avanzada y demás. Entonces, aquí, eso sería por lo que hace el diseño normativo. El diseño normativo no es malo. El diseño normativo nos hace pensar que se puede utilizar para algo malo. Sin embargo,
pasa en principio la prueba del ácido. Situación diferente por lo que hace al propio procedimiento legislativo que, de acuerdo a lo que pudimos ver en el desahogo, en su propia constitución, en el análisis de comisiones, cuando pasa el pleno y se discute, bueno, pues efectivamente se tuvo mayoría y dentro de un sistema democrático pues las mayorías pesan. Sin embargo, también las propias leyes nos permiten que ante los visos de inconstitucionalidad también sea dentro de los mismos senos de los poderes legislativos que pudiera darse una situación de controvertir esta parte. Veremos en ese sentido hasta dónde llegan, porque no olvidemos, este último periodo que inició en febrero y con el que se cerró el 30 de abril, corresponde prácticamente al último ejercicio de esta legislatura, que si bien ya se están despidiendo, pudimos ver senadores que eventualmente ya hasta con lágrimas en los ojos diciendo que agradecían todo lo que pudieron hacer en esta legislatura. Tengo opiniones particulares al respecto, pero aquí lo importante es que el trabajo no se terminó el 30 de abril. El trabajo continúa y en este sentido todavía está abierta la posibilidad de que se pueda impugnar este decreto. Por otra parte, por lo que hace al propio procedimiento electoral que estamos viviendo, esperemos, significativamente lo espero, que por lo que hace el ejercicio de derechos de nuestros representantes, no se ha contaminado dentro de un proceso electoral que tenemos prácticamente 30 días para que se esté desarrollando. Los antecedentes que hemos tenido con relación a estos mismos procedimientos es que prácticamente el mismo día de las elecciones estamos teniendo resultados. Esperemos en ese sentido que la labor legislativa, en conclusión por todos los aspectos, llegue a buen puerto, para bien o para mal. Si eventualmente este decreto se mantiene, tenemos en principio aspectos significativos que pudieran darle algún soporte a esa idea de solidaridad para los que menos tienen dentro de un sistema pensionario. Y en ese sentido, pues obviamente, bajo el principio de progresividad de derechos laborales, podemos pensar que todo aquello que beneficia a los trabajadores y en este caso a las personas que concluyen su vida activa laboral puedan tener los frutos de ese derecho, pues obviamente en la medida que sean más estaremos hablando de que inclusive los aspectos macroeconómicos son significativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas personas no tienen garantizada una pensión. Estamos hablando que son trabajadores formales, es decir, su régimen laboral está sustentado dentro del propio Seguro Social o en este caso la ley del ISSSTE, pues habla de los otros sistemas. Pero toda esa gente que está en la informalidad no se va a beneficiar de esto porque no tiene cuentas de ahorro para el retiro de entrada. Entonces tenemos un gran problema que le hemos tocado ya con algunos de nuestros invitados. Y también tenemos ya algunos aspectos en materia de amparo que trataremos dentro de la próxima semana. Entonces, no hay nada escrito, el análisis de este instrumento pasa la prueba, pero veremos en un momento dado si será efectivo o no, prácticamente dentro de un mes antes del periodo efectivo de la jornada electoral, para ver si llegó a buen puerto o no, por lo menos la impugnación. Los resultados serán más adelante. Pero de entrada ya va a haber movimientos de transferencia de recursos para que no nos asusten de alguna manera. Y no olvidemos, en principio son imprescriptibles. O sea, a pesar de que estén dentro del fondo, siguen siendo nuestros, se pueden recuperar. Y si no, solamente para nosotros como trabajadores, en caso de fallecer, eventualmente de nuestros beneficiarios. Entonces, este tema va a dar mucho para discutir, pero por lo pronto ustedes ya se informaron y vieron el texto aquí en su programa Mundo Laboral MX, en el espacio de análisis y reflexión de la cultura laboral y satélite que lo rodea y que nos permite IMEFI TV para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias por seguirnos. Soy Hipólito Romero, un placer estar con ustedes. Hasta luego.